recuperación de la información, que no es más que ese proceso investigativo de asistir a las bibliotecas, a los centros informativos para ir obteniendo la información, el almacenamiento en fichas o unidades informativas. Una vez recolectada la información, la vamos almacenando y la vamos clasificando, para luego pasar a la categorización de las fichas, que es donde vamos a ir plasmando las ideas principales y secundarias. Elaboramos el esquema conceptual para ir organizando las ideas y entrelazamos las fichas, que finalmente nos va a dar un resultado, y ese resultado lo vamos a llevar a la redacción del trabajo, que sería la última fase del proceso de investigación. Contexto teórico. Tiene una clasificación desde el punto de vista metodológico en cuanto a los antecedentes, los aspectos conceptuales y la fundamentación legal. De alguna manera, señores miembros del jurado, quiero dejar asentado en este acto que durante el proceso de investigación no se consiguió una tesis que guardara directamente relación con el desistimiento de la acción por parte del Ministerio Público contra los recursos interpuestos. Sin embargo, hay tres tesis que sirvieron de antecedente, como es la de Porra, Riera y Leiva, ¿verdad? La de Porra del año 2008 de la Universidad del Zulia, para optar al título de Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, que se tituló El recurso a apelación en el proceso penal venezolano y la recurribilidad del fallo en igualdad de condiciones. Como segundo antecedente, tenemos a Riera, a Leiva, del año 2010, para optar al título de abogado en la Universidad Bicentenaria de Aragua, que se tituló El ejercicio del derecho a la defensa ante las atribuciones del Ministerio Público dentro del proceso penal en la República Bolivariana de Venezuela. Y como tercer antecedente que sirvió de sustento para la presente investigación, tenemos a Rivera de una data más reciente, del año 2012, también para optar al título de abogado en la Universidad Bicentenaria de Aragua, la cual se tituló La autonomía del Poder Judicial como garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva en el ámbito penal venezolano. Elementos teóricos, o llamados también desde el punto de vista aspectos conceptuales en esta fase de la presentación. A lo largo de la exposición hemos escuchado hablar de la víctima y la víctima. Pero verdaderamente, ¿quién es la víctima? En un concepto amplio general, la víctima es toda aquella persona natural o jurídica ofendida directamente por el delito. Es decir, desde el punto de vista técnico, sería por esa conducta humana típica y antijurídica que produce un cambio de daño en el exterior. Sería el concepto general de víctima, pero los conceptos técnicos jurídicos se encuentran previstos en la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales del año 2006, en su artículo 5 y siguiente, y en el artículo 121 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente del año 2012. Aunque no está definido de esta manera en ninguna de las leyes, existe una clasificación doctrinaria que de alguna manera señala lo que es la víctima en grado directo y lo que es la víctima indirecta. La víctima directa se encuentra contenida en el numeral 1 de estos artículos, de estas leyes, y es sencillamente esa persona ofendida directamente por el delito. Pero existen víctimas indirectas y se encuentran a partir del presupuesto número 2 en cada norma, que a manera de bosqueo y de resumen, se podría decir que las víctimas en segundo grado y en grado indirecto son los familiares de la víctima directa, las personas que vivieron en unión estable o que viven en unión estable de hecho, los padres adoptivos, los hijos, y cuando hablamos de personas jurídicas, los directores, los administradores, los socios, las fundaciones. Entonces es importante tener claro quién es la víctima dentro del proceso, y es por ello que a partir de este momento me permito dar respuesta al objetivo número 1 de la presente investigación. ¿Cuáles son los derechos que posee la víctima en el Código Orgánico Procesal Penal? Aquí están contenidos en el artículo 122. En primer lugar, presentar querella o intervenir en el proceso conforme a lo establece el Código. Ser informada de los avances y resultados del proceso. Es decir, tiene derecho
a que se le informe en cualquier estado y grado del proceso. Delegar en el Ministerio Público su representación expresa. Solicitar medidas de protección ante probables atentados, bien sea contra la víctima o bien sea contra su familiar. Adherirse a la acusación fiscal o presentar acusación particular propia en los delitos de acción pública o privada. Ejercer las acciones civiles correspondientes con el objeto de reclamar la responsabilidad civil proveniente del hecho punible. Y en esto quiero hacer un énfasis, porque el Código Orgánico Procesal Penal establece un procedimiento de intimación en jurisdicción penal y hay o existe otro procedimiento en jurisdicción civil. ¿Cuál es la diferencia? Para poder incoar el procedimiento de intimación en jurisdicción penal, el requisito principal o característica principal es que ya la persona haya tenido condena. Es un procedimiento expedito. Mientras que en jurisdicción civil, ese procedimiento de intimación puede ir a la par del proceso penal. Lo único que por el principio de prejudicialidad de los actos, ¿verdad? Una vez que en jurisdicción civil el proceso llegue o la causa llegue a estado de sentencia, no se puede decidir hasta tanto no haya una sentencia definitivamente firme, ¿verdad?, en jurisdicción penal. Esa es la diferencia que radica entre esos dos procedimientos. Ser notificada la resolución del fiscal que ordena el archivo de los recaudos e impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria. Como respuesta al objetivo número 2, tenemos los recursos que contempla el Código Orgánico Procesal Penal vigente. Luego de investigar, de analizar, de buscar exhaustivamente en el Código, se puede decir que existen 4 recursos que, según la doctrina, también se clasifican en recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Dentro de los recursos ordinarios tenemos el recurso de revocación y tenemos el recurso de apelación. El recurso de revocación se encuentra contenido en el artículo 436 de esta misma norma. Pero, ¿qué es el recurso de revocación? Es una acción que tiene las partes para provocar la revisión de una decisión judicial, pero no de toda o cualquier decisión judicial. Este recurso única y exclusivamente prospera para los autos de mera sustanciación que no ponen fin al proceso ni crean incidencia en el mismo. Tiene un procedimiento para ejercerlo cuando es por vía escrita, ¿verdad? Se interpone 3 días después de la notificación de esa providencia y el juez también tiene 3 días para decidir respecto a ese recurso de revocación. Pero hay una excepción, y la excepción es cuando estamos en sala de juicio, porque la sala de juicio es sinónimo de oralidad, y cuando se está en un juicio oral, este recurso de revocación se propone de manera verbal. Y el juez de juicio, de mediación, está en la obligación de resolverlo en el mismo momento y de la misma forma, es decir, de manera oral. En cuanto al recurso de apelación, se encuentra contenido desde el artículo 439 al artículo 445, ¿verdad? Y a diferencia del recurso de revocación, este es un recurso que procede completamente contra aquellos fallos y sentencias que sí causan un gravamen en el proceso, que ponen fin al proceso. Estos recursos se escuchan en ambos efectos, o este recurso de apelación se escucha en ambos efectos. Quien conoce es el juez superior, que en este caso sería la Corte de Apelación, y tiene un lapso también previsto, que es después de los 10 días de su notificación, para que se pueda ejercer esta acción. En cuanto al recurso extraordinario de casación, lo tenemos por ahí en el Código a partir del artículo 451, es un recurso por excelencia especialísimo. ¿Ante quién se interpone? No se interpone ante un tribunal de primera instancia. Se interpone o se anuncia única y exclusivamente ante la Corte de Apelación. ¿Por qué es un recurso especial? Porque no en todos los casos procede. En el proceso, en los delitos de acción pública o privada, cuya cuantía en cuanto al delito sea menor a 4 años,
no es susceptible de anunciar recurso de casación. Tendríamos un segundo ejemplo, que es cuando la Corte de Apelaciones conoce y convoca la celebración de un nuevo juicio, pues contra ese acto tampoco procede el anuncio de casación. Entonces es un recurso especialísimo porque casación no va a conocer el fondo de los hechos que se ventilaron en el proceso judicial. Única y exclusivamente va a revisar todo lo que es en cuanto al derecho, es decir, que no se haya subvertido el orden procesal dentro de las actuaciones judiciales. Y finalmente tenemos el recurso de revisión, contenido en el artículo 462 de esta misma norma. Este también es un recurso especial. ¿Por qué es un recurso especial? No cualquier persona puede accionarlo. Es un recurso que única y exclusivamente va en beneficio del condenado, cuya característica principal es que la persona haya sido condenada, pero que esa sentencia tenga carácter de cosa juzgada, es decir, se encuentre definitivamente firme. Bueno, pero nos preguntaremos, bueno, pero ¿cómo es este recurso? ¿Cómo que procede una vez que la sentencia está y el recurso anterior no, sino tiene que ejercerse en un plazo? Porque si no queda definitivamente firme la sentencia. Bueno, precisamente porque este recurso lo que busca es que no exista a futuro contradicciones entre lo que fue el proceso, lo que fue la condena y lo que fue la ejecución del fallo. Porque una cosa es la condena y otra cosa es la ejecución del fallo. Bueno, pero nos preguntaríamos, ¿de qué manera? Bueno, hay un ejemplo muy sencillo. Una persona que haya sido condenada por homicidio y al cabo de cierto tiempo, esa persona que presuntamente murió esté viva. Entonces, sería contradictorio, porque tengo una persona condenada, del jus puniendi del Estado, tengo una persona allí que le ha caído el castigo del Estado por un homicidio, y resulta que al cabo de cierto tiempo, esa persona que supuestamente está fallecida, aparece viva. Podría ser una de las causales para poder accionar este recurso. Otra podría ser que luego de que la persona es condenada, existan o nazcan elementos que demuestren que todo el proceso probatorio, todas las pruebas que fueron promovidas en juicio, son manifiestamente ilegales. Esto es un recurso que es a discreción, no es obligatorio admitir, es a discreción de la sala, es a discreción del tribunal. Dando respuesta al objetivo número 3, tenemos cuáles son los efectos jurídicos que presenta o que se presentan ante el desistimiento del Ministerio Público de los recursos interpuestos contra sentencia. Es muy claro, es evidente. Si hablamos del silencio procesal que refleja el artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal, podríamos decir que en este caso específico existe sustracción de la legitimidad de la víctima en el proceso. Porque si bien es cierto que tengo derechos contenidos, y con la última reforma, vuelvo y repito, del Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 22, le da esa legitimidad a la víctima para que vaya actuando en el proceso, no es menos cierto que ante ese vacío legal hay una sustracción de la legitimidad de la víctima y contraviene totalmente los derechos constitucionales adquiridos como ser humano. La tutela judicial efectiva, artículo 26, el debido proceso, su numeral 1, principio de obra instancia, numeral 3, derecho a ser oído, artículo 51, el 257 del proceso. Entonces, evidentemente, los efectos jurídicos que derivan ante este vacío legal es simple y llanamente la sustracción de la legitimidad de la víctima dentro del proceso. Fundamento legal. El presente trabajo de investigación se sustentó bajo el siguiente esquema jurídico: la Constitución de la República Bolivariana